Benalmádena es un municipio de la provincia de Málaga, en Andalucía. Está situado en la Costa del Sol, a unos 16 kilómetros al suroeste de la capital provincial. Forma parte del área metropolitana de Málaga, la comarca de la Costa del Sol Occidental, la mancomunidad de municipios del mismo nombre y del partido judicial de Torremolinos. Su término municipal ocupa una superficie de algo más de 27 km² que se extienden desde las cumbres de la Sierra de Mijas hasta el mar, cayendo en algunos puntos en forma de acantilado. El territorio está atravesado en sentido este-oeste por la autopista A7, que lo comunica con la capital provincial y otros núcleos del litoral mediterráneo. Por la costa discurre la alternativa por vía convencional, la carretera N340. Con 70.204 habitantes según el INE en 2021, Benalmádena es el séptimo municipio más poblado de la provincia y el segundo del área metropolitana, solo por detrás de Málaga y por delante de ciudades como Torremolinos, Alhaurín de la Torre o Rincón de la Victoria. La población se concentra en tres núcleos principales: Benalmádena Pueblo, Arroyo de la Miel y Benalmádena Costa, aunque el elevado crecimiento urbanístico y demográfico tiende a unificar los tres núcleos. Cuenta con un presupuesto de 95.975.386 euros con 90 céntimos en 2017. Poblado desde tiempos prehistóricos, Benalmádena experimenta un notable desarrollo durante la época de la dominación musulmana, desarrollo que sería paralizado tras su incorporación a la corona de Castilla en 1485, debido a varios desastres naturales y a la intensidad de la actividad de los corsarios en la zona. La industria del papel y el cultivo de la viña reactivarían la economía del lugar durante los siglos XVIII y XIX, pero el mayor auge demográfico de su historia vendría propiciado por el turismo a partir de la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad, Benalmádena es uno de los principales destinos turísticos de la Costa del Sol, notable por sus establecimientos de ocio, que incluyen un parque de atracciones, 2 acuarios, un casino, un teleférico y uno de los mayores puertos deportivos de Andalucía. Geografía. El término municipal de Benalmádena se sitúa en la franja costera entre el extremo oriental de la Sierra de Mijas y el Mar de Alborán, a poco más de 100 kilómetros del Estrecho de Gibraltar. Presenta un carácter montañoso atravesado por arroyos y torrentes que, junto al mar, condiciona su geografía. Las cotas más elevadas son el Cerro del Castillejo, de 972 metros SNM, el Cerro del Moro, de 961 metros SNM y el Monte Calamorro, de 771 metros. El centro urbano se encuentra a 26 metros sobre el nivel del mar. Linda con los municipios de Torremolinos al noreste, con Alhaurín de la Torre al norte, con Mijas y Fuengirola al oeste y con el mar Mediterráneo al sur. Núcleos urbanos. La población benalmadense se encuentra distribuida en torno a los tres principales núcleos urbanos o distritos distinguidos en el término municipal, si bien, el desarrollo urbanístico y el aumento demográfico han provocado que en el perfil urbano benalmadense sea cada vez más difícil distinguir los límites entre los distintos núcleos urbanos del municipio, así como con los municipios colindantes. Benalmádena Pueblo es como se denomina a la antigua villa, cuyos orígenes se remontan al periodo de presencia musulmana en la zona, cuando se construyó una villa amurallada y una fortaleza. Se asienta en la zona oriental y sobre la ladera del Pico Mijas. Conocido simplemente como el pueblo, guarda la estética de los pueblos blancos del Mediterráneo andaluz y alberga las dependencias centrales del ayuntamiento. Arroyo de la Miel es la zona intermedia a la costa y la sierra. Es también conocido simplemente como El Arroyo. Este núcleo urbano nació en torno a un cortijo donde en el siglo XVIII se construyeron 6 fábricas de papel para la elaboración de naipes y diversas instalaciones agropecuarias. El motivo de su nombre se debe a la abundancia de panales que existían, ya desde los primeros años de repoblación cristiana tras su reconquista en una zona caracterizada por sus colinas y surcada por arroyos y torrentes. Su mayor desarrollo urbano se produjo a partir de la construcción del ferrocarril de la costa, que une las poblaciones de Fuengirola y Málaga capital. El boom turístico en la década de 1960 hectáreas condicionado su auge demográfico y la transformación de los cortijos de Arroyo de la Miel en el distrito de mayor tamaño y población. Benalmádena Costa. La zona costera de Benalmádena se conoce con este nombre, la Costa, y concentra el grueso de los establecimientos hoteleros.
Está vertebrada por la antigua carretera de Cádiz convertida hoy en la Avenida de Antonio Machado y Avenida del Sol, que discurre en paralelo a las playas. Aquí encontramos el puerto deportivo de Benalmádena y el paseo marítimo que cruza el municipio desde los límites con los municipios colindantes. Flora y fauna. Benalmádena es un municipio muy urbanizado, por lo que a excepción de las zonas más altas de la sierra y las zonas cercanas a los arroyos, los espacios naturales son reducidos. En la montaña se dan especies típicas del Mediterráneo, como la zareña, la jara, el tomillo, el romero, el lirio y la mejorana, así como la cornicabra, el enebro y árboles como el pino piñonero, el algarrobo y el acebuche. Cerca de los arroyos benalmadenses, por donde discurren pequeños senderos, se puede encontrar una flora, además de las ya mencionadas, como la salvia, enormes árboles de eucalipto, árboles de pimienta, árboles de higuera o hinojo. La fauna está representada por la cabra montés y la jineta, además de reptiles de varias especies, águilas, cernícalos y el búho real. También se han avistado cetáceos y otras especies marinas en el litoral. Demografía. La población de Benalmádena ha experimentado un gran crecimiento a partir de la década de los 1960. Según el censo del INE, en 2008 tenía una población de 55.960 habitantes, sin embargo, se calcula que los residentes habituales rondan los 80.000, cifra que en verano se triplica. En el municipio conviven 17.345 habitantes de origen extranjero, siendo las personas de nacionalidad británica las más numerosas, pues representan casi el 34% del total de residentes foráneos censados. A pesar de que la tasa de nacimientos es positiva y frecuentemente superior a la media provincial y regional, la media de edad es igualmente superior, debido a la inmigración extranjera de personas de edad avanzada. Topónimo. Varios autores han expuesto teorías sobre el origen del nombre del municipio, pero ninguna ha podido ser demostrada como verdadera. Los primeros documentos donde aparecen referencias a Benalmádena datan del siglo XV en el contexto de las luchas de reconquista de la Corona de Castilla frente al reino nazarí de Granada. La hipótesis en la que más historiadores coinciden es la que relaciona el topónimo árabe de Ben al-Madín con hijos de las minas, por la existencia de yacimientos de hierro y ocre de la zona. Otra teoría, también relacionada con la actividad minera, afirma que la denominación actual de Benalmádena procede de la palabra árabe bina al-Madín, cuya traducción al castellano sería la construcción o edificio de la mina. Entre las teorías con menor acepción encontramos las que afirman que el nombre original del lugar significa población entre manantiales, cuya voz árabe sería Bena al-Aena. Por otro lado, se cree que el posible nombre Bina al-Madina podría hacer referencia a la hacienda de la familia al-Madina, que, según datos históricos, era una acaudalada familia de la Málaga musulmana que podría haber poseído terrenos en la zona. Por último, se ha sugerido que el nombre del municipio hace mención a un linaje árabe donde Ben al-Madana querría referirse a el linaje de los Madana. Quizás la más extraña es la que transcribimos, Besmalaena, que unida se convierte en Besmalaena. Historia. Prehistoria. Paleolítico. Los primeros pobladores de Benalmádena de los que se tienen datos, podemos situarlos en torno al período solutrense del Paleolítico Superior, hace aproximadamente 18.000 años. Durante este periodo, tuvo lugar una auténtica explosión de asentamientos a lo largo de todo el arco calizo mediterráneo andaluz, y en ocasiones, hacia zonas del interior. No obstante, las recientes investigaciones efectuadas en la cueva del Bajondillo, Torremolinos, Málaga, documentan los primeros momentos de ocupación de esta cueva en el período solutrense del Paleolítico Medio. Teniendo como referente esta información, podría especularse una cronología anterior para los primeros pobladores de Benalmádena si tenemos en consideración la propuesta de algunos investigadores acerca de la relación entre los diferentes hábitats de cazadores-recolectores de la costa. Al margen de estas reflexiones más que viables, se tienen suficientes elementos de juicio para fechar las primeras manifestaciones artísticas en Benalmádena en el solutrense. De este periodo se tiene documentado la Cueva del Toro, santuario con pinturas rupestres localizado en el Calamorro. El solutrense de los momentos iniciales es frío, a la vegetación predominante era la artemisia, el quercus y el pino, Epinus alepensis. En los últimos momentos de este periodo, el clima se va suavizando, momento en el que se produce la máxima expansión de grupos humanos por la bahía de Málaga.
El Homo sapiens sapiens del Solutrense era depredador, se dedicaba a la caza y a la recolección con una economía basada en la subsistencia. Epipaleolítico. Con la llegada del noveno milenio, se culmina un proceso de cambios iniciados en el Paleolítico. Es probable que la Cueva del Toro tuviera una perduración hasta el Epipaleolítico, presentando así una secuencia similar al del resto de las cuevas del litoral malagueño. Este periodo de la prehistoria estaría caracterizado por el desarrollo de la industria lítica microlaminar que hunde sus raíces en el magdaleniense. Desde el Paleolítico superior se va gestando un cambio en la organización social favorecido por los importantes cambios climáticos, que van aumentando las temperaturas y transformando el paisaje, favoreciendo la expansión de los bosques y una mayor variedad en la flora y fauna. El sistema económico de estas comunidades sigue siendo la depredación, basado en la caza y la recolección, la pesca y el marisqueo. En torno al quinto milenio se va anunciando un nuevo periodo, el Neolítico, caracterizado por unas comunidades más complejas. Neolítico. Con la llegada del Neolítico se observa un cambio sustancial en el poblamiento de todas las zonas litorales y prelitorales de la provincia de Málaga. Se produce un aumento de los pobladores, hecho que se traduce en un incremento del número de asentamientos preferentemente cavernícolas, tanto como hábitat, como para el desarrollo de actividades funerarias. En Benalmádena, la preferencia de este tipo de hábitat es debido tanto a la tradición como a las facilidades que ofrece la litología calcárea de la Serrezuela que favorece la formación de cuevas. Durante este periodo, se observa aún una dependencia de la depredación del medio, fundamentalmente dirigida al marisqueo y a la pesca. La actividad cinegética continúa, aunque no parece ocupar un papel fundamental, observándose un aumento considerable de la ganadería y la agricultura. De las dimensiones, número y distribución de los yacimientos neolíticos se determina la existencia de una serie de pequeños núcleos familiares no muy numerosos y unidos por líneas de parentesco. El ajuar de estos pobladores es el de los grupos conocidos como cultura de las cuevas con cerámica decorada de Andalucía Oriental. La industria lítica documentada es exclusivamente laminar y conduce a la facies calcolítica que le sigue. En cuanto al material cerámico, abundan las formas típicas de saco y recipientes globulares propios para el almacenamiento y el consumo. El Neolítico en Benalmádena estaría representado por varias estaciones en cueva, aunque no habría que descartar los asentamientos al aire libre como se han observado en áreas vecinas. Entre los yacimientos más representativos de Benalmádena, se encuentran la Cueva de los Botijos, la Cueva de la Zorrera y la Cueva del Sáhara. Edad Antigua. Época prerromana. A partir del año 1000 a.C., las comunidades asentadas en todo el litoral malagueño presentaban unos estilos de vida muy similares a los de la Edad del Cobre. Sin embargo, a partir de estos momentos, los pobladores comienzan a tener cierta predilección por ocupar lugares cercanos a los valles de los arroyos. Para los primeros momentos del primer milenio, no se tienen datos acerca del poblamiento en la zona de Benalmádena, pero sí de momentos algo posteriores. De aproximadamente los siglo IX a.C., siglo VIII a.C., se localiza en la margen izquierda del arroyo de la Miel, un poblado conocido como Cerro de la Era. Sin lugar a dudas se trata de un yacimiento cuyo estudio ha sido primordial para el conocimiento de este sector del litoral malagueño en época prerromana. Su economía presenta evidencias del aprovechamiento de los recursos agrícolas. Estos pobladores pudieron proceder de grupos establecidos en las inmediaciones en época anterior, que a su vez gravitaban en torno a lo que las fuentes clásicas denominan tartesos, formación social que tenía su eje en las inmediaciones del Guadalquivir y que conformaban ya una cierta unidad cultural. Probablemente, debían presentar estructuras jerarquizadas y diferenciación social. A partir del siglo VIII a.C., en el litoral de las tierras andaluzas se va a producir la instalación estable de colonos fenicios, procedentes de la ciudad de Tiro en la bahía de Cádiz y en el área oriental de la provincia de Málaga. Estos pobladores tenían importantes intereses comerciales y se establecieron en la costa a través de pactos con las comunidades indígenas para poder ocupar el territorio, hecho que motivará una fusión de elementos culturales entre ambas comunidades conocido como periodo orientalizante. Precisamente esta circunstancia se ha podido constatar en las viviendas indígenas con influencias fenicias del poblado de la era de Benalmádena, y cuyo paralelo más cercano se sitúa en el poblado fenicio de Cerro del Villar,
junto a la desembocadura del río Guadalhorce. A partir del siglo a.C. se observa una reestructuración en el litoral occidental, igualmente ejemplificados a través del poblado de la era, donde se abandonan definitivamente las antiguas viviendas y se construyen otras nuevas. En los momentos precedentes a la conquista romana se mantienen los asentamientos en zonas más o menos elevadas y estratégicas desde el punto de vista defensivo, como podemos corroborar en los poblados del Cerro de la Era y Cerro de Capellanía. Época romana. Tras la conquista romana se producirán una serie de transformaciones políticas, sociales y económicas que incidirán en los modos de vida. A través de los restos arqueológicos no se han constatado niveles de destrucción de los poblados existentes, por lo que se infiere que la conquista no se produce con importantes acciones militares sino más bien con signos de plena integración. Con la caída de la República e inicios del Imperio se implanta definitivamente el sistema de villae como modelo de explotación de todo tipo de recursos, entre los que se encuentran especialmente las cetariae o fábricas de salazones. Benalmádena gozaba entonces de unas condiciones muy apropiadas para el desarrollo de las actividades generadas del aprovechamiento de los recursos marinos. Los últimos descubrimientos refuerzan la teoría del importante papel que tuvo la costa en la explotación de sus riquezas pesqueras durante la época romana. Estas explotaciones industriales vinculadas a villas residenciales, habitadas por importantes propietarios, siguen el modelo de las villae mare de la península itálica. Para el desarrollo de estas actividades industriales fueron necesarias otras actividades complementarias, como la fabricación de los envases contenedores, fundamentalmente ánforas. ¿Quieres estar al día sobre las nuevas audioguías que publiquemos? Pues no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanilla, y si te gusta este contenido dale un like. Escríbenos en los comentarios las próximas audioguías que te gustaría que hiciéramos.